Nos la va a dar Javier Muñoz Pose. Javier fue usuario del CEADAC hace 3 años y es fundador de la Fundación Vivir Dos Veces. Entonces Javier nos va a hablar un poco sobre su experiencia personal, que es verdad que lo estábamos hablando ahora, ¿no? Que no encaja a lo mejor exactamente de lo que estamos hablando hoy, pero sí de lo que a él, esta experiencia que tuvo a nivel personal, con otro desenlace diferente, le movió a crear esa fundación y a dar unos servicios que me parecen muy importantes y muy interesantes. Así que, adelante, Javier. Muchas gracias. Gracias, Susana. Pues como bien dices, yo no soy un buen ejemplo de la jornada. Porque en mi caso la reinserción laboral sí que ha sido posible. Pero pese a que sí que ha sido posible, creo que lo importante es la transformación que sí que he intentado hacer a raíz de lo que me pasó. Porque sí, hace 3 años yo estaba entrando aquí, a CEADAC. Pero bueno, yo lo que os quiero contar es, bueno, quién soy más allá de mi currículum profesional. O sea, y luego os contaré mi trayectoria profesional pre-accidente para que entendáis quién era o hacia dónde iba, qué es lo que me pasó, cómo lo afronté, la fundación que he hecho a raíz de eso, el por qué la he hecho, qué es lo que hacemos y cómo intentamos ayudar. Y lo más importante es el último punto, que son los aprendizajes de todo este proceso. Y, bueno, mira, amor, muy bien, hola. Y sí, los aprendizajes, desde dónde he querido hacer las cosas y lo que os pueda ayudar, ¿no? Pues este soy yo, no mi currículum, este soy yo, y con mi helado favorito de pequeño, que es el Frigopié. Sigue siendo, sigue siendo. Tengo 37 años, aunque la gente piensa que tengo más. Tengo que cuidarme más. Soy de Vigo, tengo 2 hermanas y mi padre es neurocirujano, cosa importante por lo que me pasó luego también. Este soy yo realmente y este es mi currículum profesional. Yo soy arquitecto de formación, como digo yo. Luego también soy Executive MBA del IES, bueno, y también hice una carrera profesional. Yo solo he hecho hoteles en mi vida profesional, primero en ENEA, bueno, ahora os cuento. Y luego también monté mi propia empresa. O sea, yo empecé en cadenas internacionales, hoteleras, haciendo proyectos por todo el mundo, y luego monté mi propia empresa que se llama Furtivo en 2020. He tenido la suerte de vivir en muchos países y hacer proyectos por todo el mundo. Esta era mi primera vida. Pues, hice con NH muchos proyectos por Ámsterdam, Nueva York, por todo el mundo, ¿no? Madrid, en Bruselas. No es lo relevante. Pero esta es bueno, me gusta mucho esta imagen de la confusión de la pandemia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque fue muy importante, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia, claro, mi sector, que era el sector de turismo, fue uno de los más afectados, si no el que más. Y yo era directivo de Radisson a nivel mundial en ese momento y decidí, con todos los hoteles del mundo cerrados, irme de mi puesto directivo para montar una empresa de diseño de hoteles. Sí, sí, este es gilipollas, sí, aparte sí. Pero bueno, tenía unas otras motivaciones, ¿no? Entonces cambié la oficina súper cool a un coworking vacío, porque empecé yo solo, nada, cero. Esto fue en mi 2020. Y creé mi empresa, no funciona bien. Joder. ¿Quieres me pongo? Sí. Bien. Y creé mi empresa que se llama Furtivo, que nos dedicamos a hacer proyectos hoteleros por todo el mundo. Esto empecé en 2020.
estos fueron los primeros proyectos que hicimos. En principio era solo, pero bueno, en 2021 pues empezamos a hacer y conseguir varios proyectos. Grecia, tal, bueno, España. Esto pasó rápido, no es relevante esto. Pero es para poneros contexto. Esto fueron los 2 primeros años de la empresa, 2020-2022. Y también crecí el equipo, que éramos en aquel momento 17 personas. Y este era yo. Este sí que era una buena analogía, ¿no? En la rueda. Corriendo, tal, vida, boom, venga, boom, 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 boom. Haciendo todo, ¿no? Productividad a tope. Este era yo. Hasta que en noviembre de 2022, ¡pum! Así, no, es que no es un fallo, es así. Así estuve 2 meses. Hasta que en enero del 23 me desperté y estas fueron mis vistas en la UCI de La Paz durante 100 días. Tuve un accidente de moto del que no recuerdo nada, ni nadie lo vio. O sea, así, de un momento a otro, ¡pum!, te despiertas, no puedes hablar, no puedes comer, no puedes nada. Entonces, claro, todo eso que os había enseñado, pues, esas, las vistas, esas, ya, ¡bum! Entonces, claro, tengo que volver a aprender todo. Todo. Cura de humildad a tope. Y claro, hay una sensación de pérdida de identidad muy grande. Porque claro, ese es el mayor impacto, ¿no? Porque piensas que todo eso que construyes es tu identidad. Y realmente eso no lo es. No es tu identidad, pero nos han enseñado a que eso es nuestra identidad. Y eso no somos eso. Y claro, mucho miedo, ¿no? Porque te encuentras totalmente desprotegido, ¿no? Y eso, bueno, una soledad emocional tremenda. Claro, dice, yo me río. Ahora, no, la meditación, bueno, si quieres lo que es una meditación, estar 100 días en la UCI sin poder hablar. Eso es meditación. Pero bueno, era necesario. Era necesario que me pasase eso para lo que luego he hecho, ¿no? Claro. Y claro, ¿cómo lo afronté? ¿No? Esta es. Claro, porque al final te dices, claro, tu primera intuición es cómo vuelvo a ser el que era antes. Pero creo que eso no era el camino, el camino no era a ver cómo vuelvo al de antes, sino cómo acepto mi nueva realidad y cómo construyo una nueva identidad. Y bueno, eso te lleva a hacer un duelo. Primero una aceptación de esto ha pasado. Aceptación, esto es mi nueva realidad. Luego tienes que pasar un duelo, tienes que despedirte de eso que pensabas que eras. No eres eso. Y luego, pues claro, están todos los temas externos sociales, ¿no? Las expectativas, el tema social, laboral, podré llegar a ser tal, podré no, o sea, todas las dudas, mucho miedo, ¿no? Y ahí pues es clave, pues, rodearte de gente, pues, que te ayude a dar esa perspectiva, diría yo. Y aquí también me ayudasteis mucho. Amor fue una de ellas, es verdad. Sí, porque, sí, además recuerdo muchas conversaciones. Yo quería volver a recuperar la identidad, claro. Amor sí que me ayudó es una nueva realidad. Pues claro, intentas luchar y recuperar, pero no es así. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Claro, respecto a la jornada de la reinserción laboral, en mi caso ha sido posible, pero soy consciente de que podría no haber sido. Pero es diferente también, es diferente. Entonces, para mí la pregunta al final no es cómo recupero mi antigua vida, sino cómo construyo una nueva, alineada con los valores y con sentido y que pueda ayudar.
Y ese es el cambio de perspectiva, que no es fácil, porque, insisto, tienes que afrontar y pasar ese duelo. Y ¿cómo afrontar la nueva? Pues ahí es de donde nace la Fundación Vivir Dos Veces, que es intentar ayudar a las familias de pacientes con daño cerebral a que todo ese proceso que viví yo y mi familia sea más humano y sea más llevadero, ¿no? Y es intentar resolver o acompañar en todos esos puntos complicados y poner esa experiencia al servicio de los demás. Y también es, bueno, pues con todas las cifras de daño cerebral que hay en España, ¿no? Pues hay una parte también de dar visibilidad, de, sobre todo, dar información, ¿no? Al principio creo que hay un tema de falta de información o de... Sí, hay una labor didáctica, yo creo, ¿no? En la sociedad. Creo que hay otras enfermedades y otros daños que por A o B o C pues son más populares en la sociedad, pero quizás el daño cerebral no tanto. Y no se dice se necesita una rehabilitación muy específica. Pero sí, entonces creo que hay que ayudar a transmitir eso, ¿no? Y el origen es ese, el poner esa experiencia al servicio de los demás, pero también como un poco homenaje a todos esos que me han acompañado. Y aquí, amor, pero todos los que son parte de CEADAC ha sido un momento, sí, muy importante en mi recuperación. No solo a nivel físico, sino a nivel humano, te diría más, mucho más, ¿no? Hablábamos ahora de la cafetería. Joder, qué putada, porque la cafetería era un punto, fijaos, creo que fue el primer punto de reconexión con la realidad habitual. Para los pacientes es muy importante, porque dices, coño, pedir un café es muy importante. Volver a un pincho de tortilla, me pedía, y joder, era como sí. Y creo que es importante recuperar eso porque no es... Ese punto de realidad es, yo creo, vamos, lo que más echas de menos en esos momentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos en la Fundación, ¿no? Para ayudar a los pacientes y a las familias, ¿no? Pues principalmente 4 pilares, ¿no? Ayudar con toda la parte de información de cuáles son todos esos procesos cuando te pasa esto. Otro es la ayuda psicológica a las familias, porque al final no solo es el paciente el que sufre todo el proceso, ¿no? Es el ayudar al cuidador, cuidar al cuidador. Entonces tenemos un acuerdo con otra fundación que ayuda a dar ese apoyo psicológico. Y luego, relacionado con esta jornada, es la reinserción laboral. Tenemos un acuerdo con Ilunium para ayudar a esa reinserción laboral de pacientes con daño cerebral. Sí, no son trabajos adaptados, o sea, pero hay esperanza y hay opciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es otro de los puntos. Y luego también ayuda con el transporte especializado, que es otro de los puntos más sensibles y más complicado para las familias, ¿no? Porque hay que trasladar a la gente. Entonces, en la información para las familias, pues eso, desde la información de centros, a la información de procesos, pues bueno, simplemente que se sientan acompañados, ¿no? En todo este proceso, desde el punto de, oye, nosotros hemos pasado por eso, aquí estamos, ¿no? Que muchas veces es solo eso, ¿no? La ayuda psicológica a las familias, pues también, ¿no? Pues sí, ¿no? Muchas veces esa acumulación, ese tener que tal, pero no, también hay que cuidar al cuidador, que al final también repercute en el propio paciente, porque el paciente, desde mi experiencia, por ejemplo, que creo que es muy, o sea, percibes mucho el estado de los que te cuidan, mucho. Entonces, cuidar al cuidador creo que es muy importante. Transporte especializado, lo mismo, pues claro, es un problema, ¿no? Para muchas familias, para conciliar, porque te condiciona mucho. Entonces, bueno, pues también tenemos acuerdo y ofrecemos ese servicio.
Y lo que os comentaba de la reinserción laboral con Ilunion, que tienen no sé cuántos mil empleados y muchas ofertas de trabajo adaptadas. Y bueno, yo creo que es una opción muy importante que hay que transmitir y decir a la gente que sí, hay opciones, ¿no? Hay opciones, no igual que antes, pero sí, hay opciones. Y bueno, los objetivos de la fundación es eso, pues ayudar a las familias, dar visibilidad al problema del daño cerebral y acompañar y conseguir apoyo institucional para poder ayudar a más familias. Y al final intentar estar centrados en las familias, en el acompañamiento. Ese es Pablo, que es el primer beneficiario de la fundación, que además también es exusuario de CEDAC y compañero mío en aquel momento. Y en paralelo, pues también he continuado desarrollando Furtivo, por eso no soy un buen ejemplo de la reinserción, de la no reinserción laboral. Pero lo que sí que os quiero contar es desde dónde intento hacer las cosas ahora en la parte profesional, que creo que es lo importante, no el qué, sino el cómo. Pues en Furtivo, esta es nuestra oficina que hemos ampliado porque hemos ampliado el equipo también. Somos ya 45 profesionales, pero eso es también el nexo de unión con la fundación, porque el fondo es el mismo, que es ayudar a los demás. En este caso, sí, en un entorno laboral y profesional, pero a mí me da igual el hotel de no sé dónde, sino es el crecimiento del equipo. Y ese es el punto de unión con la fundación. Estos son algunos de los proyectos, esto no es relevante, son de las que hemos hecho en las aperturas últimamente. Bueno, pues os lo paso rápido, esto no es relevante. Hasta en Nigeria hemos hecho cosas. Pero sí que es importante, pues porque también en todo este proceso, después de que volviese a casa, después de estar aquí, eh, yo en el momento en el que me pasa el accidente estaba casado. Estaba, porque unos meses después de volver a casa, mi exmujer se fue. Por lo tanto, toda esa identidad, como podéis ver, laboral, tal, todo, ¡pum!, a enfrentar. Y bueno, pues como lo afronté fue en hacer una reflexión muy importante de propia mía, ¿no? Y bueno, y al final, por ejemplo, en el año pasado, sí, 25, pues como finalización de ese proceso, pues hice el Camino de Santiago, 9 etapas, 220 kilómetros yo solo, y fue muy relevante, ¿no? Porque fue como ese broche de ese proceso de introspección, de ver el por qué, ¿no? Por qué habían pasado todas estas cosas, ¿no? Y cuál es el nuevo camino, ¿no? Y bueno, después de todo eso y de todo lo que me llovió, pues conseguía llegar a Santiago. Estos son mis sobrinos. Pero conseguí llegar, sí, muy duro. Pero bien, fue como el broche, ¿no? El broche al proceso. Pero lo más importante, creo, es todos los aprendizajes de todo este proceso. Porque, bueno, al final he tenido dos vidas, ¿no? También por eso se llama vivir dos veces, ¿no? Y bueno, la primera vida, pues era una vida basada en la productividad, en la velocidad, en esa rueda que es a donde quizás nos empuja la sociedad a, sí, a producir, ¿no? Capitalismo, tal, validación externa, ego. Pues ahí estábamos ahí, yo estaba ahí. Y la vida me puso en otro sitio, en una cama de hospital. Ese no es el camino. Y pues la segunda vida la trato de afrontar pues con propósito, ayudar a los demás. He entendido que esa es mi misión
el acompañamiento de los que pueda, ya sea profesional, personal, amigos, lo que sea. Pues presencia. No estar en el futuro, en el pasado, sino la vida es hoy. Y, y sí, eso es muy difícil hoy en día, con todas las redes sociales, la conectividad. Pero sí, es otro aprendizaje, ¿no? La vulnerabilidad, el poder contar, decir, oye, tal, o estoy mal, o tal, pues antes no lo hacía por esas capas externas. Y ahora, pues sí, quizás demasiado, no lo sé. Y bueno, pues el generar ayudar lo que se pueda, ¿no? Y desde aquí trato de hacer las cosas ahora, ¿no? Por eso el qué no es lo importante, el qué es una consecuencia del cómo. Y eso es lo que intento. Pues sí, y tomar las decisiones basado en los valores y no en lo externo. No validación externa, no el ego, no, sino decir, pues crear ese impacto positivo en los demás. Focalizar. Y esto me ayudó mucho, por ejemplo, en mi época de la UCI y del hospital, ¿no? Claro, yo que estaba siempre en la rueda pensando en el futuro o en el pasado, tal, bum, 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 bum. Claro, fue un choque de realidad. En plan, no, ahora. Y eso me ayudó mucho, es decir, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor mañana? Pero no pensar a ver cómo estoy la próxima semana, a ver, no, hoy. ¿No? Ese fue un choque de realidad muy grande y un gran aprendizaje. Ojo, que hoy también yo esto no lo hago hoy, o sea, estoy también viendo mucho al futuro y al pasado, pero sí que intento, sí, estar presente. El gran aprendizaje, que es el propósito vital, que es ayudar a los demás. Y por eso, a través de Furtivo y de la fundación, es lo que intento hacer en la medida que puedo. No sé, me gustaría más, sí, pero lo que puedo, pues lo intento. Pero sí, he entendido que ese es el porqué. Y luego también muy importante, ¿no? Cosas que no valoramos, ¿no? En el día a día, que es el tener cerca a tu familia y a tus amigos, ¿no? Cosas que damos por supuesto, pero que no son tan supuesto, ¿no? Porque al final en los momentos de dificultad son los que están. Y eso es muy importante, ¿no? Pensamos que, pero no, es que a veces una llamada te cambia la vida, ¿no? Y así. Y claro, dices, coño, pues me gustaría haber estado más con mis padres o con mi amigo, con tal. Eso es otro pensar, porque al final son los que van a estar en el momento más difícil, no en los momentos buenos de reconocimiento. Ahí está todo Dios. Pero en los malos, ahí es donde hay que ver quién está de verdad. Y luego creo que también es muy importante, ¿no? El cuidarse a uno mismo, ¿no? Tanto física, mentalmente, como el alma de uno mismo, ¿no? Porque, claro, eso también he comprendido, que no puedes ayudar a los demás si primero no te ayudas y cuidas a ti mismo. Y muchas veces antes anteponía, ¿no? El ayudar a los demás antes que a mí mismo, ¿no? Y he entendido que es al revés. Bueno, sin ego ni tal, pero sí, a estar bien uno mismo para luego poder ayudar a los demás. ¿No? Ahora hasta llevo una pulsera para monitorizar físicamente. Bueno, una chorrada, pero sí, o sea que intento sí, creo que es importante, ¿no? Y bueno, que al final esto es muy corto, ¿no? Claro, hablábamos de años, 3 años, digo, hace 3 años que entré aquí, no sé si fue hace mucho o hace poco, no sé. Por un lado digo, joder, fue hace más. Pero luego por otro digo, coño, parece fue ayer. ¿Tu amor qué dices? ¿Mucho o poco? Eso es verdad, eso sí, eso es verdad. Pero sí, no veo tan lejos como que el primer día que nos conocimos.
No lo veo tan lejos. Pero luego, por otro lado, joder, ¿cuánto he hecho? No sé. Pero sí, o sea, el tener esa conciencia de que esto es muy corto, ¿no? Entonces, poder crear el mayor impacto sin prisa, pero sí, aprovechando cada momento, ¿no? Y este sí que es otro aprendizaje muy importante, ¿no? Claro, pero yo creo que todos los que hemos sufrido un daño, pues tenemos esa sensación de injusticia, ¿no? El por qué a mí. Y yo creo que el aprendizaje es, sí, dice, coño, no depende de mí por qué me haya pasado esto. Pero sí que hay una cosa que sí que depende de uno mismo, que es la respuesta. La respuesta sí que depende de uno mismo ante esa dificultad. Sí, hay que jugar con las cartas que nos tocan. Y eso solo depende de cada uno. Sí, pues, algunos tenemos mejores y otros peores, pero sí, lo que se puedan jugar con las cartas lo mejor posible. Ese sí que es el mayor aprendizaje, diría. Y eso es lo que he intentado. Pues yo soy consciente de que me han tocado buenas cartas. Parecía que podía, o sea, me habían quitado las cartas, ¿eh? Y luego me las devolvieron. Y digo, pues son buenas. Pues jugarlas lo mejor posible. Eso es lo que intento. Porque también, bueno, estas fueron mis vistas en la UCI. Yo cuando estuve en coma, esos 2 meses, pues tuve muchos sueños. Me acuerdo de algunos, ¿eh? De hecho, me acuerdo de uno que, que sí, que nos daban un premio en Furtivo, un premio empresarial. Sueño, ¿eh? No sé por qué. Pero la realidad es que a veces los sueños sí que se cumplen. El de la izquierda fue un premio a joven empresario en Madrid que me dieron un año después justo del accidente. Y el otro es de la semana pasada, en el IS, que es el 40 Under 40, que a mí me da igual todo esto, de verdad. Pero digo, bueno, o sea, como anécdota está bien, ¿no? A veces, bueno, pues también está bien que te reconozcan algo, bien, sí. No es mi meta, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, eh, porque a veces vivir 2 veces no significa volver a la vida que tenías, ¿no? Mm, Empeñarse en eso creo que es muy frustrante, ¿no? Sino el aprender a vivir y a emprender una vida nueva con propósito. Diferente, sí, pero mejor, no sé. O sea, dependerá de cada uno, ¿no? Y como mensaje final, también os quería decir, ¿no? Que, bueno, yo en el camino de Santiago, pues eso, me llovió mucho, mucho. O sea, me mojé, pero... Y claro, me daba pena, ¿no? Porque de hecho estaba entrando en Santiago y no paraba de llover. Y claro, yo me imaginaba llegar allí a la Plaza del Obradoiro con sol, con la familia. Y digo, joder, qué mal, ¿no? Que va a llover. Me llovió. Pero luego cuando fui al hotel que estaba al lado, claro, y luego pensé, dije, sí, me ha llovido mucho, ¿no? Pero al final siempre sale el sol. Y ese es un poco el aprendizaje, ¿no? De todo este proceso. Que sí, llueve, hay tormentas, granizo, pero al final siempre sale el sol. Siempre sale. Y hay que también tener esa esperanza. Esto es lo que os puedo contar. O sea que gracias.